Algunos dicen que la vida empieza a los 60. Otros prefieren creer que es a los 50 o quizá a los 40. Son frases que se repiten como bálsamos culturales, ungüentos verbales diseñados para calmar el escozor del tiempo en los hombros de quienes sienten su peso. Pero, ¿existe una sabiduría genuina en estas palabras o son acaso ilusiones bien intencionadas, creadas para que no tengamos que enfrentar la realidad en su forma más desnuda? El ser humano siempre ha estado en busca de consuelo ante los sufrimientos que constituyen su existencia. Cada etapa de la vida está impregnada de una esperanza particular. Primero, la expectativa del crecimiento, luego, la búsqueda del éxito, más tarde, el anhelo de estabilidad, y después, cuando la energía empieza a declinar, el anhelo de un nuevo comienzo. Es como si el caminante que se da cuenta de que ha perdido el rumbo, no por capricho sino por necesidad, intentara encontrar otro atajo para justificar su marcha. Sin embargo, el tiempo no devuelve lo que se ha llevado. Y es precisamente aquí donde yace el espíritu de la llamada crisis de la mediana edad. Es el reconocimiento de que la vida, a pesar de todos nuestros esfuerzos, no nos ha entregado lo que prometía. La tan esperada satisfacción ha resultado ser efímera, las metas alcanzadas se han desvanecido más rápido de lo esperado, y los sueños, los sueños, quizá nunca fueron más que velos sobre la realidad. Hoy propongo que miremos este momento no como una desviación, sino como una ventana a la lucidez. La mediana edad no es una crisis en el sentido patológico. Es, por el contrario, una ocasión singular. Es el instante en que el ser humano, quizá por primera vez, ve el mundo con los ojos desengañados. Y por dolorosa que sea esa pérdida del encanto, puede ser el comienzo de algo más auténtico. Sí, la juventud ha pasado. La energía de los años mozos ya no es la misma. Pero quizá, precisamente por eso, tenemos ahora la oportunidad de vivir sin la arrogancia de la prisa, sin la ceguera del deseo y sin el ruido de las ilusiones sociales. El tiempo revela su propia verdad y, con ella, una posibilidad hasta ahora inédita: vivir con entrega, sin expectativas irrazonables, y encontrar en ello una forma superior de libertad. Si la vida empieza a los 60, no es porque sea mejor, sino porque, tal vez, es cuando empezamos a entender de qué va todo esto. Y ese entendimiento, por tardío que sea, es lo que nos permite caminar de una manera más sobria, más silenciosa y más verdadera. El ser humano es, por naturaleza, un ser de deseos. Desde el momento en que toma conciencia de sí mismo, empieza a proyectar su felicidad en el futuro. Un futuro que siempre parece prometedor, aunque se posponga constantemente. Durante décadas, la existencia se sostiene sobre esta ilusión: en algún punto, todo cobrará sentido, todo encajará, y el sufrimiento será finalmente reemplazado por un estado de satisfacción permanente. Pero el tiempo avanza, impasible, y llega el momento en que la ilusión empieza a fracturarse. Alrededor de la mediana edad, el velo que cubre la realidad se vuelve más delgado. Hombres y mujeres, hasta entonces ocupados en la persecución de metas, logros y validaciones, despiertan a una conciencia incómoda: mucho de lo que buscaron era vano o, una vez obtenido, demostró tener una capacidad de satisfacer decepcionantemente breve. Este es el trasfondo de lo que se denomina la crisis de la mediana edad. No es un fracaso individual, sino una consecuencia inevitable de la estructura misma de la vida. Tiene que ver con la colisión entre esa voluntad ciega, incesante e insaciable, y la realidad de los límites humanos. El individuo, al darse cuenta de que el tiempo que le queda es más corto que el tiempo vivido, se ve forzado a aceptar lo que antes había evitado: que no todo lo que deseamos es, en última instancia, satisfactorio. Que el mundo, por más estímulos que ofrezca, no ofrece un consuelo real.
La juventud se sostiene en la esperanza. La madurez, sin embargo, exige lucidez, y esa lucidez duele, porque destruye los frágiles cimientos sobre los que habíamos construido la idea de una vida plena. Ante este vacío, muchas personas intentan resistirse. Buscan nuevas experiencias. Rediseñan su apariencia. Reinventan sus proyectos. Pero tales movimientos rara vez proporcionan un alivio duradero. Son solo distracciones temporales frente a una verdad que ya no puede ser ignorada. La crisis de la mediana edad, por lo tanto, no es una interrupción anómala en el flujo de la vida. Es su propio curso, revelando su propia esencia. Es el momento en que el espejo no solo refleja un rostro marcado por el tiempo, sino también un alma marcada por el desengaño. Y, paradójicamente, es precisamente esta confrontación con la realidad la que ofrece la posibilidad de la paz. Porque si reconocemos que la voluntad nunca podrá ser plenamente satisfecha, quizá podamos empezar a liberarnos de ella. Y esa renuncia voluntaria, ese apartarse del deseo como centro de la existencia, puede traer no euforia, sino algo más valioso, una cierta tranquilidad, una serenidad que nace de la aceptación. No es una rendición pasiva. Es sabiduría práctica. Esperar menos, desear menos y, por lo tanto, sufrir menos. Para aquellos que han llegado a la mediana edad y sienten que el mundo ya no les ofrece lo que una vez les prometió, sabed esto: ese sentimiento no es debilidad. Es clarividencia. Y por amargo que parezca al principio, abre la puerta a una vida más consciente, más silenciosa y, por ende, más cercana a la verdad. La identidad que desarrollamos a lo largo de nuestra vida es, en gran medida, una construcción moldeada por nuestros deseos. Pasamos la mayor parte de nuestro tiempo intentando responder a la pregunta ¿quién soy yo?, no basándonos en una esencia inmutable, sino a través de nuestras funciones sociales, los roles que desempeñamos y las metas que nos proponemos. Durante la juventud y los primeros años de la madurez, esta identidad parece sólida. Somos lo que logramos, lo que conquistamos, lo que proyectamos. Invertimos en la idea de que, al alcanzar ciertos hitos, una carrera, un matrimonio, hijos, una casa, nos sentiremos completos. Este es el proyecto de la voluntad, un impulso ciego que nos arrastra hacia el futuro, convenciéndonos de que el siguiente paso traerá la satisfacción que ahora no tenemos. Pero llega un momento en que el individuo, confrontado con el paso del tiempo, se da cuenta de un extraño malestar. Las cosas que antes lo definían ya no lo representan. Lo que parecía importante ahora se antoja superfluo. Empieza a preguntarse si todo lo que he construido es transitorio, quién soy y, lo que es aún más perturbador, si todo lo que he deseado no me ha traído la paz que esperaba, quién soy. La crisis de la mediana edad surge de esta fractura. No es simplemente una reacción al envejecimiento físico. Es un profundo malestar en el sentido de la identidad. Uno descubre, con asombro, que lo que creía ser su yo no era más que un reflejo de la voluntad. Una voluntad que nunca se sacia. Una voluntad que consume el presente en nombre de un futuro que, una vez alcanzado, ya no es suficiente. Schopenhauer nos recuerda que la voluntad es la esencia metafísica de la vida. Nos empuja a querer, a buscar, a luchar. Pero este poder, cuando no es comprendido, nos esclaviza. Y así, durante décadas, muchos viven bajo el dominio de esta voluntad ciega, sin darse cuenta de que toda satisfacción es temporal y que el aburrimiento o la desilusión siempre regresan. La mediana edad es el momento en que el telón cae y la repetición de esta dinámica se vuelve evidente. En este punto, muchas personas intentan reconstruir su identidad. Cambian sus estilos de vida, sus hábitos. Buscan nuevas conexiones.
En resumen, intentan reavivar el fuego de la juventud. Pero estos intentos suelen fracasar, porque el problema no reside en el mundo exterior, sino en la estructura de la voluntad que habita en el individuo. Por lo tanto, la verdadera oportunidad de este momento no reside en reinventarse para ser como antes, sino en desvincularse de aquello que nunca fue esencial. Cuando el individuo empieza a renunciar lentamente a la ilusión de que su identidad depende de sus logros, empieza a acercarse a una especie de libertad. No la libertad de hacer, sino la libertad de ser. La libertad de quien acepta los límites de la existencia y, precisamente por ello, aprende a vivir más serenamente en el presente. No se trata de negar todo lo vivido, sino de reconocer que el valor ya no reside en lo que se ha construido, sino en lo que se ha comprendido. Y comprenderse a uno mismo, en esta etapa de la vida, es quizá el único logro que verdaderamente perdura. El envejecimiento, visto desde la biología, es el proceso inevitable de debilitamiento de la materia. La naturaleza, indiferente a nuestra voluntad, sigue este curso implacablemente en todo lo que nace, crece, madura y, finalmente, decae. Ninguna filosofía, por optimista que sea, puede negar la evidencia de este declive físico. Los músculos pierden su fuerza. La piel pierde su elasticidad. Los sentidos se ralentizan y la salud se vuelve más frágil. El ser humano, dotado de conciencia, observa estas transformaciones con angustia. Es el único ser que no solo envejece, sino que sabe que está envejeciendo. Y es esta lucidez lo que hace el proceso más doloroso. Porque si algo caracteriza nuestra existencia es el esfuerzo constante por negar la realidad de nuestra finitud. Durante gran parte de nuestra vida, el cuerpo es el instrumento de la voluntad. A través de él, buscamos el placer, el poder y la seguridad. Pero a medida que pasan los años, este instrumento ya no responde de la misma manera. La vitalidad disminuye y, con ella, la ilusión de que la vida está bajo nuestro control. Muchos se resisten a esto, intentando preservar su juventud por medios artificiales, negándose a aceptar que el tiempo es soberano. Pero este esfuerzo es vano. El tiempo, como diría Schopenhauer, es lo que impide que todo suceda a la vez. Ordena la decadencia, le da un ritmo, pero no suspende su certeza. Sin embargo, si la juventud es el tiempo de la acción, la vejez puede ser el de la contemplación. Cuando la fuerza del cuerpo se agota, surge la posibilidad, no la garantía, pero sí la posibilidad. De un tipo de claridad hasta entonces inaccesible. Porque cuando somos fuertes, estamos inmersos en el mundo. Nos mueve el afán de hacer, de conquistar, de demostrar. Pero a medida que envejecemos, nos vemos forzados a detenernos, a observar, a reflexionar. Y es en ese silencio donde, a veces, nace la verdadera sabiduría. Schopenhauer no romantiza la vejez. La ve con frialdad, como parte de la estructura trágica de la existencia. Pero, precisamente por ello, ofrece un camino de entendimiento. El declive del cuerpo puede ser el principio del declive de la voluntad, y a medida que la voluntad se debilita, el sufrimiento también disminuye. No por ausencia de dolor, sino por la disminución del deseo. Ciertamente, no hay triunfo en el debilitamiento físico, pero tampoco lo hay en la ilusión de la juventud. Ambas son etapas del mismo proceso. Lo que distingue a la vejez, si se la comprende correctamente, es la posibilidad de una existencia menos agitada, menos ruidosa, menos esclava de los impulsos. Envejecer, entonces, si se acoge bien, puede ser un tiempo de recogimiento. Un tiempo en el que ya no buscamos disputar con el mundo, sino comprenderlo. Un tiempo en el que el cuerpo, que una vez fue el vehículo de la inquietud, se convierte en una señal de límite y, por tanto,
de descanso. La decadencia física no es el fin de la dignidad humana. Por el contrario, es donde se pone a prueba el valor de la conciencia. Aquellos que logran transitar la vejez sin desesperación y, al mismo tiempo, sin autoengaño, demuestran una fortaleza singular, la fortaleza de quien ha aprendido a vivir con lo inevitable. Desde una edad temprana, somos absorbidos por una narrativa sobre la vida, una especie de guión implícito que se repite de generación en generación, como si la existencia humana pudiera ser organizada según un manual. La infancia como tiempo de inocencia, la juventud como tiempo de oportunidades, la mediana edad como la cima de la productividad y la vejez como un tiempo de recuerdo y recompensa. Esa es la historia que nos cuentan. Pero como toda construcción cultural, sirve más para ocultar la realidad que para revelarla. La sociedad, como estructura, no busca la verdad, sino el orden, y para mantener ese orden, construye mitos. El mito de la juventud gloriosa, el mito de la satisfacción profesional como expresión de valor, el mito de la familia como redentora de todos los males. Se nos enseña a esforzarnos por estas metas como si fueran una garantía de satisfacción, como si en ellas residiera el sentido de la vida. Pero la realidad, como siempre, no se somete a las ficciones humanas. El individuo que llega a la mediana edad o a la vejez descubre, por experiencia propia, que el mundo no entrega lo que promete. Incluso aquellos que han seguido todos los pasos del guión social a menudo se encuentran embargados por una sensación de vacío. Una disonancia entre lo que han experimentado y lo que esperaban encontrar al final del viaje. Schopenhauer sería claro al respecto: el sufrimiento nace precisamente de esta ilusión, de la creencia de que el mundo ha sido creado para nuestra felicidad. Pero, como él insistiría, el mundo no es un teatro montado para complacernos. Es una manifestación incesante de una voluntad ciega que no conoce propósito superior. La cultura intenta ordenar el caos, ofreciendo un consuelo frágil, y es ese consuelo el que se hace añicos cuando la realidad se impone. Cuando envejecemos, vemos con claridad que muchas de las cosas que valorábamos eran pura ostentación. Que las comparaciones, los plazos, los estándares de éxito, fueron impuestos desde fuera, y que cuando no lográbamos cumplir con alguno de esos criterios, ya sea por elección o por limitación, éramos inducidos a creer que habíamos fracasado. Pero la verdad es otra: simplemente hemos fracasado en seguir una ficción, y eso, lejos de ser un fracaso, puede ser el primer paso hacia la libertad. La historia que nos contaron no contemplaba el silencio interior, la contemplación serena o la retirada voluntaria de la carrera social. Estaba escrita para mantenernos ocupados, activos, productivos. Incluso cuando nuestras almas anhelaban otra cosa. Solo con el tiempo tenemos la oportunidad de darnos cuenta de este error. No porque seamos más sabios, sino porque con los años, la realidad pierde su barniz y revela su verdadera textura. Y lo que se revela es duro, pero liberador: que la felicidad, tal como se nos prometió, nunca existió, y que el verdadero alivio reside en esperar menos, en desear menos, en ver las cosas como son y no como deberían ser. Esta deconstrucción cultural puede ser dolorosa, pero también es un regalo para quienes saben atravesar este proceso con sensatez. Una vez que la ilusión se rompe, lo que queda no es la desesperación, sino la sobriedad, y con ella, la posibilidad de vivir el tiempo que nos queda de una manera más auténtica, más prudente y con menos tormento. La condición humana está, en su esencia, marcada por una tensión constante entre el deseo y la realidad. A lo largo de la vida, esta tensión no solo se manifiesta en los anhelos individuales, sino también en las obligaciones que la sociedad impone al individuo bajo el disfraz de la moral, la tradición o el buen comportamiento. Cuando las personas llegan a la mediana edad, a menudo se encuentran en el epicentro de múltiples demandas.
Por un lado, hijos que aún dependen emocional o financieramente de ellos. Por otro, padres que envejecen y reclaman cuidados. En esta situación, el individuo es arrastrado en direcciones opuestas, sin que quede espacio para sí mismo. Se convierte, muchas veces sin darse cuenta, en un vehículo para perpetuar la voluntad de otros. Esta posición intermedia, la del cuidador doble, es celebrada por muchos como un gesto noble, una prueba de responsabilidad y sacrificio. Pero desde una perspectiva filosófica, cabe preguntarse qué le queda al individuo después de años de dedicación a la voluntad ajena, donde queda su propia tranquilidad, su anhelo de descanso silencioso, su necesidad de ser algo más que un soporte. Schopenhauer nos enseña que el deseo es una fuerza insaciable, y esto es tan cierto para el deseo de reconocimiento como para el deseo de poder o de placer. La sociedad refuerza la idea de que el valor de un individuo reside en cuanto es capaz de hacer por los demás. Pero al hacerlo, también refuerza un ciclo de autoaniquilación. Cuanto más ofreces, más se te exige, hasta que el individuo se convierte en una sombra de lo que fue. Cuidar de los padres ancianos, por ejemplo, puede ser un gesto de afecto natural. Pero cuando ese cuidado se convierte en un deber absoluto que no deja espacio para la elección o el descanso, se transforma en una prisión. Del mismo modo, los hijos, incluso ya adultos, pueden seguir demandando atención, recursos y presencia, como si el rol de la paternidad no tuviera fin. El individuo, entonces, ya no vive para sí mismo. Su existencia se convierte en una extensión de las necesidades de otros, y lo más cruel es que esto sucede en una etapa de la vida en la que el cuerpo empieza a fatigarse y el alma, a menudo ahogada, empieza a pedir silencio, contemplación y recogimiento. La cultura no facilita el retorno a uno mismo. Espera que sigamos siendo útiles, disponibles y activos. La pausa no es bien vista. El cansancio se interpreta como debilidad. El deseo de soledad se tilda de egoísmo. Pero quizá el verdadero egoísmo sea seguir alimentando un sistema que absorbe la energía vital de las personas hasta que no queda nada de ellas. En este contexto, la mediana edad puede convertirse en un punto de quiebre. Un momento en el que, por primera vez, uno se pregunta ¿estoy viviendo para mí o para los demás? Y si se tiene el coraje de escuchar esa pregunta con sinceridad, uno puede darse cuenta de que es el momento de reclamar la propiedad de la propia vida. Esto no significa abandonar las responsabilidades, sino redefinirlas. Significa reconocer que vivir únicamente para los demás no es una virtud, es olvidarse de uno mismo, y que el verdadero cuidado empieza por el cuidado de sí. La frase «la vida empieza a los 40» se ha convertido en un eslogan repetido con frecuencia en los últimos años. Hay quienes creen que esta afirmación ofrece al individuo una nueva oportunidad de redescubrimiento, como si la madurez trajera consigo no solo sabiduría, sino también una renovada vitalidad existencial. Sin embargo, si queremos mirar esta idea con ojos filosóficos, ojos honestos, no esperanzados, debemos ver en ella otro esfuerzo de la voluntad por mantenerse activa, incluso frente a un declive inminente. Según Schopenhauer, la voluntad de vivir es una fuerza irracional que nos empuja constantemente a la acción, a la búsqueda, a la inquietud. No conoce el descanso, porque siempre está orientada hacia el futuro, siempre incompleta, siempre deseante. Así, cuando llegamos a la mediana edad y nos damos cuenta de que el tiempo se ha escurrido, que muchos proyectos quedaron a medias o que las promesas de la juventud no se cumplieron, la voluntad no se queda quieta. Se reinventa, creando nuevas metas, nuevas ilusiones, nuevos comienzos. En este sentido, el sueño de un nuevo comienzo no es necesariamente libertad. De hecho, puede ser un nuevo disfraz para el mismo viejo mecanismo posponer la aceptación. En lugar de enfrentar la realidad que nos muestra que el tiempo es limitado,
que el cuerpo cambia, que las posibilidades se estrechan, la voluntad crea la narrativa del reinicio como un consuelo, como una vía de escape. Por supuesto, es posible cambiar el rumbo de la vida a cualquier edad. Es posible, e incluso necesario, abandonar aquello que nos aprisiona y cultivar hábitos más acordes con nuestra naturaleza actual. Pero la creencia de que la vida empieza en un punto cronológico arbitrario revela más sobre el miedo al final que sobre el comienzo de algo genuino. El verdadero nuevo comienzo, si podemos usar esa palabra, no se da en términos de logros externos. No se trata de cambiar de carrera, de transformar la apariencia o de reanudar viejos proyectos con nuevas vestiduras. Se da, si es que se da, cuando finalmente reconocemos que la voluntad es insaciable y que, por lo tanto, ya no debemos someternos ciegamente a ella. Esta toma de conciencia no conduce a la pasividad, sino a la emancipación. Porque al poner fin a la búsqueda desenfrenada de una satisfacción futura, el sujeto puede, quizá por primera vez, estar presente. Ya no en guerra con el tiempo, ni en conflicto con el pasado, sino en una silenciosa paz con lo que es. La vida no empieza a los 40 ni a los 60. La vida empieza cuando dejamos de engañarnos con la idea de que necesita empezar para tener valor. Schopenhauer diría que el valor de la existencia no reside en lo que logramos, sino en cómo enfrentamos el sufrimiento inevitable de la vida. Y envejecer con dignidad no significa reinventarse para seguir siendo joven, sino comprender que hay grandeza en reconocer los límites y serenidad en aceptarlos. Así que, para aquellos que avanzan hacia la mediana edad esperando que algo nuevo los rescate de la monotonía, la filosofía ofrece otro tipo de respuesta. Ya no promesas, sino claridad. Ya no euforia, sino sosiego. Y quizá, al final, eso sea lo único que verdaderamente importa. A medida que el tiempo avanza y la vida demuestra ser menos generosa de lo que prometía, muchas personas se encuentran embargadas por una sensación de vacío. Los proyectos se han completado o han fracasado, los hijos han seguido su propio camino, los días se han vuelto una repetición de sí mismos. Es en este punto, a menudo en silencio y soledad, donde surge un intento desesperado de satisfacción el consumo. La sociedad moderna ofrece una solución inmediata para el tedio existencial. Nos dice, de manera sutil y constante, que la felicidad se puede comprar. Que una nueva prenda, un viaje, un objeto sofisticado o incluso una experiencia exótica pueden borrar la angustia que la mediana edad a menudo saca a la luz. Y así, nos mantenemos deseando cosas, como si cada adquisición nos acercara un paso más a la satisfacción duradera. Pero, como bien observó Schopenhauer, el placer que se obtiene de la posesión es siempre efímero. La voluntad humana es, por naturaleza, insaciable. Tan pronto como satisfacemos un deseo, otro surge inmediatamente después. A la alegría de la conquista le sigue el aburrimiento o la desilusión, y así entramos en un ciclo: deseamos, obtenemos, nos decepcionamos y volvemos a desear. Este ciclo no es una señal de fracaso individual, sino una expresión de la estructura misma de la existencia. La voluntad nos mantiene en movimiento, incesantemente, pero no permite el descanso. Promete lo que no puede cumplir. Nos mantiene en marcha incluso cuando nuestro cuerpo pide descanso y nuestra alma, silencio. El consumo, por lo tanto, no es solo una cuestión económica. Es un intento de evasión de uno mismo, un esfuerzo por no enfrentar la realidad. Cuando no estamos deseando algo, ya no sabemos quiénes somos. Cuando las obligaciones cesan, cuando la prisa termina, solo queda el espejo, y no siempre podemos sostenerle la mirada. El problema no son los objetos en sí, ni el deseo ocasional de comodidad o placer.
El problema es la ilusión de que estos elementos pueden darnos lo que ninguna condición externa puede proporcionar sentido. Por eso, a pesar de tener acceso a tantos bienes y estímulos, tantas personas permanecen insatisfechas, especialmente en la madurez, cuando los límites de la vida se vuelven ineludibles. La respuesta a esta desilusión, según Schopenhauer, no reside en buscar más, sino en desear menos. En reconocer que el alivio no proviene de la posesión, sino de la renuncia consciente a las expectativas. Que el placer duradero no está en la excitación constante, sino en la calma que emerge cuando dejamos de esperar que el mundo nos satisfaga. La madurez, en este sentido, puede ser un tiempo de liberación. Cuando uno se cansa de perseguir la promesa de más, empieza a volverse hacia adentro. No como una huida, sino como un regreso. Un reencuentro con lo que queda, incluso cuando todo lo demás pasa. No es necesario negar los pequeños placeres. Existen y tienen su lugar. Pero depositar en ellos la esperanza de la felicidad es caminar hacia una decepción segura. El verdadero consuelo reside en vivir sobriamente, con la simplicidad de los deseos y la claridad del pensamiento. La vida, tal como es, ya es suficientemente difícil. Añadirle la falsa creencia de que la felicidad está a la venta solo prolonga el sufrimiento. Renunciar a esa creencia, en cambio, puede ser el primer paso hacia una existencia más ligera, más silenciosa y, paradójicamente, más significativa. Aunque el envejecimiento es inevitable, no es un evento homogéneo. Cada ser humano transita este proceso con una actitud, consciente o inconscientemente, y es esa actitud la que verdaderamente define la forma en que envejecemos. No las canas ni las marcas en la piel. Schopenhauer, con su claridad implacable, no nos ofrece promesas reconfortantes sobre la vejez. Para él, el declive físico es un proceso natural, pero el sufrimiento que lo acompaña puede ser atenuado por una comprensión filosófica de la vida. Envejecer es perder, sí. Se pierde fuerza, se pierde vitalidad, se pierden muchas de las cosas que durante años alimentaron la ilusión de permanencia. Pero, precisamente por eso, este momento también puede ser una liberación de todo aquello que nos esclavizaba: la ambición, la comparación, el deseo interminable. La juventud está marcada por la ilusión de que todo es aún posible. La madurez, en cambio, nos confronta con el hecho de que no somos dueños del tiempo, ni del mundo, ni de nuestro propio cuerpo. Y es en esa toma de conciencia donde, paradójicamente, puede nacer una forma superior de libertad. La libertad que proviene de la renuncia consciente. Sí, podemos elegir cómo envejecer, pero no nos equivoquemos. Esa elección no tiene que ver con la apariencia externa, ni con la productividad, ni con la aprobación social. Tiene que ver con el espíritu. Con cómo nos posicionamos ante lo que ha sido y ante lo que aún está por venir. Hay quienes, al envejecer, se convierten en prisioneros del pasado. Viven de los recuerdos, de los rencores, de la nostalgia por lo que fue o por lo que pudo haber sido. Hay otros que se aferran desesperadamente a su juventud, como si fuera posible revertir el curso natural del tiempo. Ambos sufren no por envejecer, sino por no saber aceptar el envejecimiento. Pero existe otra posibilidad. La de reconocer que cada etapa de la vida trae consigo una tarea. La juventud exige acción, construcción, lucha. La madurez, en cambio, exige desapego, reflexión, aceptación. No es un camino fácil, porque requiere renunciar a aquello que durante tanto tiempo nos definió. Pero es un camino posible. La sabiduría, según Schopenhauer, reside en reconocer los límites de la existencia y aprender a vivir con ellos con dignidad, en lugar de luchar contra ellos.
El verdadero sabio no es quien vence a la vejez, sino quien la comprende. En este sentido, envejecer con serenidad significa dejar de esperar. Dejar de exigirle a la vida que ofrezca lo que no ha prometido. Y al hacerlo, encontramos algo raro: el silencio interior. No la ausencia de dolor, sino la ausencia de agitación. No la ausencia de recuerdos, sino la ausencia de tormento. La vejez, entonces, puede ser un terreno fértil para el autoconocimiento. Un tiempo en el que, finalmente, podemos estar con nosotros mismos sin prisas, sin máscaras, sin la necesidad de demostrarle nada a nadie. Y en esa quietud, a veces, encontramos la única paz posible, la que llega cuando dejamos de desear que la vida sea diferente y empezamos a aceptarla tal como es. Llegar a la madurez es atravesar la niebla de la ilusión y encontrar, al otro lado, el verdadero paisaje de la existencia. Un paisaje construido no sobre promesas, sino sobre la aceptación. No sobre lo que todavía puedes lograr, sino sobre lo que ya no necesitas desear. Si hubo decepciones, y ciertamente las hubo, que sean motivo de iluminación, no de arrepentimiento. Porque cada vez que la realidad frustró nuestros planes, no hizo más que cumplir con su papel: mostrarnos que la vida no está hecha para satisfacer los deseos, sino para ser soportada con dignidad. La vida, decía Schopenhauer, oscila como un péndulo entre el dolor y el aburrimiento. Por dura que suene esta constatación, es liberadora si se la comprende correctamente. Nos invita a renunciar a la expectativa de una felicidad constante y, con ello, nos libera de la carga de perseguirla. A quienes hoy se encuentran en la segunda mitad de la vida, quizá cansados de las exigencias del mundo, quizá desilusionados por lo que no fue, quizá ansiosos por lo que aún no ha llegado, la filosofía no ofrece un consuelo fácil, sino una propuesta honesta: vivir sobriamente. Considerar el tiempo que queda no como una última carrera, sino como una oportunidad para el silencio, para la reflexión, para el ser. La cultura que nos rodea todavía insiste en vendernos la idea de nuevos comienzos, de rejuvenecimiento, de reinvención. Pero no todos los caminos tienen que llevar a una transformación externa. Hay un tipo de transformación que no se ve, pero que lo cambia todo: la que ocurre cuando dejamos de desear que la vida sea diferente. La paz no nace de la acumulación de experiencias, sino de la aceptación de los límites. La verdadera virtud de la vejez no es mantenerse joven, sino reconocer que la juventud ha pasado y, con ella, la agitación de la voluntad. Lo que queda puede ser más valioso que todo lo que se ha ido. El tiempo para observar, para pensar, para simplemente existir, sin prisas. No se trata de glorificar el sufrimiento ni de negar las alegrías posibles. Se trata, simplemente, de correr el velo. De ver la vida a simple vista, sin adornos, sin ilusiones, sin la necesidad constante de más. Y encontrar en ello una especie de paz. Tal vez austera, pero auténtica. Envejecer, cuando se acepta con conciencia, puede ser un regreso a casa, a uno mismo. No al yo que el mundo moldeó, sino a aquel que siempre estuvo ahí, en silencio, esperando ser escuchado. Y esa reunión, silenciosa e invisible, es lo que puede, finalmente, dar sentido a los días que quedan. Si la juventud es el tiempo de la búsqueda, que la vejez sea el tiempo del entendimiento. Y si algo se puede desear todavía, que no sea la prolongación del placer, sino el aligeramiento de la carga. La levedad de vivir con lo que se tiene, de ser quien se es, de no esperar más de lo que es posible. Porque, al fin y al cabo, solo cuando dejamos de esperarlo todo de la vida, empezamos a considerar suficiente lo poco que ofrece. Y es en esa medida, justo ahí, entre lo que has perdido y lo que has aceptado, donde yace, quizá,
lo que tantos buscan y no encuentran un instante de paz verdadera. Si esta reflexión te ha parecido significativa, disfruta del video. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir más historias y pensamientos como este. De esta manera, no te perderás ningún contenido nuevo. Cuídate mucho, y hasta la próxima.